estudiante de la Escuela Nacional de Artes Visuales y le estamos invitando al segundo simposio internacional de formación artística especializado, el cual se celebrará del 30 de noviembre hasta el 3 de diciembre. Contamos con tu apoyo y tu asistencia. Gracias. Yo soy Bellas Artes Socoa. Yo soy Bellas Artes Socoa. Dirección General de Bellas Artes. Buenas tardes, una vez más. Estamos en la tercera ponencia del segundo día de este Simposio de Bellas Artes. Mi nombre es Luis Núñez y les estaré acompañando durante esta ponencia. Soy el encargado de registro y servicios educativos de la división, de la Dirección de Formación Artística Especializada, de FAE. Bienvenidas, bienvenidos al segundo simposio de formación artística especializada. Como espectador, usted puede hacer preguntas o plantear su punto de vista en la sección de mensajería instantánea que está en la parte inferior de su pantalla. Las mismas serán respondidas por los panelistas al final de la conferencia. Además, puede pulsar el icono de levantar la mano. De tener acceso como panelista, favor silenciar su micrófono hasta que corresponda su turno. Gracias por asistir. La exposición que desarrollaremos a continuación plantea cómo se ha realizado la educación musical especializada, cuáles han sido los fines y cuáles son los contenidos de esta, y lleva por título Los modelos de educación musical especializada en la República Dominicana, realidad, retos y nuevos enfoques, a cargo del maestro Fernando Herrera, coordinador nacional de música de la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada. Le damos la bienvenida al profesor Fernando en este momento. Muchas gracias Luis, a todo el equipo del segundo simposio de Educación y Formación Artística Especializada. Pasaré a leer la reseña biográfica del profesor Fernando Herrera, que dicho sea de paso también fue profesor mío en el campo de la dirección coral, dirección orquestral. ¿Sí? Fernando estudia piano y teoría en la Escuela Elemental de Música de Lila Mena, en República Dominicana. Es graduado de profesor de cursos superiores de música, mención piano, en el Conservatorio Nacional de Música. Tuvo contacto con el canto coral en la parroquia Santísima Trinidad, luego pasó al coro del Conservatorio Nacional de Música. Fue miembro también del coro estudiantil. Fue parte del coro de la Catedral Primada de América y fue corista en la ópera Madama Butterfly, que se presentó en agosto del año 2000. Es egresado del conservatorio también como profesor de piano acompañante y ha asistido a talleres en este sentido a través del programa de ópera de las Américas. Como director coral y orquestal, realizó cursos de dirección coral en la UAS, en el Conservatorio Nacional de Música, el primer curso de dirección de ópera de las Américas, curso de dirección orquestal para jóvenes músicos del Caribe. Recibió clases magistrales con diferentes maestros como Álvaro Manzano, Rubén Colón, Paolo Bressan, Silvia Restrepo.
y el maestro también Grotowolski. Participó en el taller de canto gregoriano y tomó clases de literatura y escritura en latín. En cuanto a su formación cultural, ha recibido talleres de historia de la ópera, estudios sobre la ópera de Verdi, apreciación musical, talleres de literatura, talleres de reparación de piano. En cuanto a su experiencia musical, ha participado en diversos recitales de piano como pianista acompañante de cantantes líricos como de diferentes instrumentistas. Fue profesor acompañante del Conservatorio Nacional de Música, fue pianista de orquesta de la Orquesta Sinfónica Nacional. Participó también en el Festival Latinoamericano de Música para Piano, en la grabación al piano de 4 discos compactos comerciales de música variada junto al violinista Rafael González. Pianista solista invitado en el Concierto de la Juventud con la Orquesta Sinfónica Nacional en el año 1994. Participó igualmente como asistente de dirección musical y pianista en la ópera Aida, la ópera Salomé, ópera Rigoletto, la ópera Madame Butterfly. Fue director musical de diversos grupos de cámara desde 1998. Participó en el coro de la Catedral Primada de América como instructor de cuerda, asistente del director e incorporación de tecnología avanzada en el aprendizaje de obras. Director del coro del Poder Judicial, director y profesor de la Camerata Estudio DINAL de Educación Musical, director del coro del Banco Popular Dominicano, asistente, profesor y pianista del coro del Colegio Carol Morgan, su director artístico del Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles del 2004 al 2016. Director asociado de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil desde el 2004 al 2016 y es director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo desde el 2007 al 2011. Dicho esto, le damos la palabra y le damos la bienvenida al profesor Fernando Herrera. Profesor, el micrófono. Muchas gracias, gracias por esas palabras. Nada, muy contento de estar aquí con este tema tan interesante, de verdad, y tan necesario en nuestro país, conocer qué estamos haciendo en cuanto a la educación musical. Si me permiten, por favor, compartir pantalla. ¿Está habilitado? Parece que sí. Sí. Me confirman, por favor, si se ve, por favor. Confírmeme si se ve la pantalla. Efectivamente se ve. Puedes ampliar la presentación, Fernando. Ok, gracias. Bien, el título de nuestra ponencia es Los modelos de la educación musical especializada en la República Dominicana. Realidad, retos y nuevos enfoques. Entre los temas que tenemos para esta ponencia, primero vamos a pasar por una introducción, luego hablaremos de los antecedentes del modelo que poseemos en la República Dominicana. Así también estaremos hablando de los modelos de la educación musical especializada y relacionando y confrontando nuestro modelo con el contexto actual, con la realidad social que se vive actualmente y para finalizar unas reflexiones finales. Bien, vamos a comenzar con esta pequeña introducción. Vamos a aclarar algunos conceptos, empezando por lo que es la educación artística, la educación musical. No es un secreto para todos nosotros la importancia y la relevancia que ha tenido en los últimos años la educación artística, tanto en el mundo como a nivel local, para la formación, crecimiento integral del ser humano. Y es que en la educación artística, como hemos visto en otras ponencias como la que acabamos de ver, por ejemplo, se trabajan aspectos que no son vistos en otras áreas. Por ejemplo, la sensibilidad y apreciación estética, la expresión estética, la creatividad estética, todo eso que, toda la parte de la estética, que es lo que nos hace, lo que nos forma como ser humanos. Y es que la educación artística trabaja
sobre la parte sensible del ser humano. A raíz de esto, por ejemplo, en la República Dominicana, hemos visto cómo esta educación artística en los últimos años se ha impulsado de una forma u otra, aunque reconocemos que no está a la vanguardia como quisiéramos muchos, pero ha avanzado. Vemos, por ejemplo, esa conquista del 4%, ya hace unos años, del 4% para el Ministerio de Educación, que permitió impulsar muchas iniciativas en el área artística, por ejemplo, lo de las bandas escolares, el Departamento de Educación Artística en general, las modalidades en artes, todo eso viene a consecuencia de ese 4% que se le asignó. Es reconfortante ver que aunque falta mucho todavía, se está logrando poco a poco avanzar más la educación artística. La educación musical no se queda atrás, no se queda atrás. Hemos visto en los últimos años algunos avances en educación musical, tanto en el Ministerio de Cultura, tanto en el Ministerio de Educación, como en iniciativas privadas también. Muchas iniciativas privadas que han incursionado en lo que es la educación musical. Vamos ahora a aclarar y a delimitar lo que entendemos por educación musical general y educación musical especializada. Básicamente llamamos educación musical especializada a la que tiene como objetivo la formación del estudiante con miras a hacer de él un músico profesional. Algunos dirán, ok, pero ¿qué es un músico profesional? ¿Qué es un músico profesional hoy en día? Vamos a contestar eso más adelante en unas diapositivas. En cambio, la educación musical general es la que se encarga de desarrollar a través de la práctica y el aprendizaje musical una serie de herramientas dirigidas al desarrollo humano, social, estético, cultural, entre otros. Como nosotros podemos ver, ambas ramas de la educación musical son importantísimas y ninguna se puede dejar de lado en beneficio de la otra. La educación musical general creemos que es un derecho que tiene todo ser humano para su desarrollo. En cambio, la educación musical especializada es, como dijimos anteriormente, la que se destina a aquellos que quieren hacer de la música una profesión. El objetivo de la presente exposición es básicamente hacernos reflexionar, hacernos más partícipes de un pensamiento crítico en cuanto a lo que hacemos día a día en el aula, en cuanto a dónde vamos y para qué hacemos y qué hacemos y cómo lo hacemos. Las investigaciones en educación musical especializada todavía no están donde quisiéramos. Es conocido por muchos, por todos ustedes, que han habido avances en investigación desde principios del siglo XX en la educación musical general. Esas investigaciones están llegando poco a poco al área de la investigación de la educación musical especializada. Se ha quedado un poquito atrás, pero nosotros pretendemos hacerla avanzar más. Y especialmente en la República Dominicana, nosotros estamos empeñados, todos debemos estar empeñados y prestos a investigar qué es lo que estamos haciendo, tener estudios, tener estadísticas, experimentos. ¿Qué estamos haciendo en cuanto a educación musical especializada? ¿Está dando resultado o no está dando resultado? ¿Qué pasa dentro del aula? Todo eso es tarea de todos nosotros trabajarlo. Vamos a hablar entre los antecedentes, cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, tenemos una educación musical actual, global y especialmente en la República Dominicana. Tenemos un modelo, pero ¿cómo hemos llegado hasta ese modelo? Vamos a hacer un poco de historia rápidamente. Nosotros hemos dividido
la historia de la educación musical en tres grandes etapas. Una primera etapa, como ustedes lo pueden ver ahí, que es desde la antigüedad hasta el siglo XVII. La educación musical como disciplina élite, artesanal, hereditaria. ¿Qué significa esto? Sabemos que desde la antigua Grecia, por ejemplo, los sacerdotes de los diferentes dioses que tenían sus templos, tenían a la música por una actividad, por un arte, por algo, por un arte a bien cultivar. Igualmente que la poesía, que la declamación, el teatro, etcétera, etcétera. O sea, todo formaba un conjunto, no se separaba una disciplina de otra. Esta forma de educar musicalmente, que era de sacerdotes a sus mismos hijos de sacerdotes, creó esa élite. Esa misma élite luego se transfirió ya en la era cristiana, se transfirió a la iglesia cristiana, donde la educación musical especializada era llevada a cabo primero por los sacerdotes, para el culto divino, para los oficios religiosos. Asimismo, también vemos cómo en todo ese tiempo, Edad Media, esta educación musical se destina también a reyes, personajes de la corte, como una actividad útil para todos ellos. No había todavía en ese tiempo la idea de que la música o la educación musical era para todo el mundo. No, eso no se concebía todavía en ese tiempo. Sin embargo, en el siglo XVII empieza a ocurrir algo muy interesante. Sabemos que el Renacimiento venía operando ya desde el siglo XVI y a consecuencia de eso se venían generando nuevas ideas. En el siglo XVII empezó a gestarse en el mundo la idea de la escolarización universal. Esa escolarización universal, o sea, de que la educación no es solamente para los clérigos, para los personajes de la iglesia y para los reyes, sino que debía ser para todo el mundo. Ese pensamiento empezó a tomar fuerza en ese tiempo. De ese tiempo son los primeros conservatorios surgidos en Italia, no como el modelo que poseemos hoy en día, pero sí a su manera. ¿Qué significa conservatorio en ese tiempo? Conservatorio eran lugares generalmente gestionados por la iglesia, donde se recogían niños huérfanos. Por eso del nombre de conservar. Se conservaban esos niños huérfanos y se les daba cierta educación. Entre los elementos de esa educación estaba la educación musical. Se les enseñaba a cantar, se les enseñaba a tocar algún instrumento. En ese tiempo sigue un proceso de racionalización de la música, aunque hay elementos que todavía quedan como hereditarios. Todavía la música hasta ese momento sigue de alguna manera, sigue siendo una actividad heredada. No hay que ir más lejos. Por ejemplo, ustedes saben de Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach fue músico porque su padre fue músico, porque su abuelo fue músico, porque su bisabuelo fue músico. Igualmente el caso de Mozart, igualmente el caso de Beethoven. No fueron músicos que fueron a una academia a estudiar música. Eso todavía no existía. Sin embargo, en el siglo XVIII, ya finales de 1700, ocurre algo muy interesante, algo que viene a cambiar el mundo de pies a cabeza, que es el fenómeno de la Ilustración, que deriva en la Revolución Francesa. Todas estas ideas de la Ilustración vienen a precipitar todos estos pensamientos sobre la música, sobre qué es la música, desde la definición que da Rousseau de la música, es el arte de combinar los sonidos con el tiempo de manera agradable. O sea, todo eso viene a cambiarlo todo. Consecuencia de esa Ilustración y de esa Revolución Francesa es que surge el primer conservatorio, vamos a decirlo así, como lo conocemos hoy en día, que es el Conservatorio de París. El Conservatorio de París. A raíz de toda esta racionalización en ese tiempo, ¿qué pasa en ese Conservatorio de París y qué pasa alrededor del Conservatorio de París en Europa? Empieza
un fenómeno muy relacionado a la racionalización de la educación musical. Eso lo podemos traducir, por ejemplo, en la importancia que toma la lectoescritura en ese tiempo. La importancia, o sea, el solfeo, lo que conocemos hoy como solfeo, como una asignatura aparte, como que yo tengo que empezar a aprender música primero sabiendo leer y escribir y luego realizándola. Eso es un pensamiento que se instauró en ese tiempo. Antes de eso, generalmente no era así. Bach no aprendió música así y los renacentistas no aprendieron música de esa manera. Eso vino a consecuencia de la Ilustración y la Revolución Francesa. Es así como vemos, por ejemplo, en ese tiempo, el surgimiento de métodos un poco más sistemáticos y racionales. Por ejemplo, conocemos los estudios de piano, los estudios de violín. En piano yo puedo mencionar los estudios de Czerny, por ejemplo. Todos esos estudios, Duvernoy, todos esos métodos, como le decimos nosotros los músicos, a todo eso, viene a consecuencia de esa revolución, de ese conservatorio de París, de esa racionalización de la educación musical. Fíjense que antes de 1790 y pico, no van a encontrar métodos como tales de educación musical, sino que lo van a encontrar de 1790 en adelante. ¿Y cuáles son las características de estos métodos? Son métodos sistemáticos, como ustedes lo han visto, racionales, hasta cierto punto, vamos a decirlo así, abstractos. ¿Por qué abstractos? Porque trabajan dificultades hipotéticas, porque son hipotéticas, en pos de saber resolver eso cuando se llegue al repertorio. Una característica también de ese tiempo, de esa educación musical luego de la Revolución Francesa, es que se fue favoreciendo cada vez más el estudio de los repertorios. Es en ese tiempo que el repertorio queda estandarizado para el estudio. Recordamos que, por ejemplo, anterior a la Revolución Francesa, o sea, en el periodo barroco, la improvisación tenía una gran importancia, mucha importancia en la educación musical. Conocemos varias anécdotas, por ejemplo, de Johann Sebastian Bach, así como de sus hijos, donde hacían concursos de improvisación. El mismo Beethoven hacía concursos, participó en concursos de improvisación. No tenemos noticias de esos concursos de improvisación más adelante. ¿Por qué? Porque se favoreció básicamente el estudio de repertorios definidos. O sea que el estudio básicamente vino por métodos y repertorios. También otro fenómeno que empieza a cambiar es que la música se mueve de la zona eclesial y de la zona de la élite real, o sea, de la monarquía, de reyes, de la corte, se fue moviendo hacia la burguesía. ¿Por qué? Porque ya la economía también para ese tiempo tenía otro modelo, un modelo de mercado, y quien accedía a la educación musical especializada era el que podía pagarlo, no necesariamente los reyes y la iglesia. Es así como vemos que los músicos lentamente van moviéndose de estar al servicio de reyes, reinas y de la iglesia a estar al servicio de la burguesía. Porque cuando usted hace un concierto es para estar al servicio prácticamente de la burguesía, de quien puede pagarlo. Pero ¿qué pasa? Todo eso sigue así y hay un punto en el siglo XIX que marca otro cambio en el desarrollo de la historia de la educación musical. Y ese cambio lo marca un señor llamado Edison, Thomas Alva Edison. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué tiene que ver Thomas Alva Edison? Fácil, el fonógrafo. Él inventó el fonógrafo. ¿Qué significó la invención del fonógrafo? Significó que la presencia, que a partir de ahí la presencia de un músico tocando un instrumento se fue haciendo cada vez más prescindible a la hora de tener música.
Y ese fenómeno todavía lo vivimos hoy en día. Hoy en día no necesita usted necesariamente para tener música la presencia de un músico al lado de usted. Antes del fonógrafo sí. Si no había alguien tocando, no había música, simple y llanamente. Todo eso fue cambiando a partir de ahí. Y a partir de ahí, entonces, todo el modelo nueva vez va cambiando o debió haber ido cambiando para ajustarse a la nueva realidad que nosotros tenemos a partir de ese siglo, de esos finales del siglo XIX. También, a finales del siglo XIX, surgieron otras cosas, aparte de la invención del fonógrafo, que fueron el desarrollo de las ciencias psicológicas. Recuerden que de esa época es Sigmund Freud. Las experiencias pedagógicas con la escuela nueva de Dewey, que hablaron ahorita mucho sobre eso, Montessori, de Crowley, Piaget, Vygotsky. Todo eso vino a impulsar cómo se entendía la educación, o sea, la docencia y el aprendizaje. Y más recientemente tenemos ya a finales del siglo XX el desarrollo de las neurociencias, que no es más que donde bordea todo eso de la psicología y la pedagogía con nuestra anatomía humana. Todo eso viene a marcar cómo se ha desarrollado la historia de la educación musical. Ahí está todo lo que acabo de hablar. Continuamos. La educación musical moderna, dijimos que es prescindible, o sea, ya el ejecutante hasta cierto punto es prescindible. Vamos a hablar ahora de la educación musical especializada en la República Dominicana y aportar unos datos generales para entender por qué nosotros hacemos lo que hacemos hoy en día y cómo lo hacemos hoy en día. A entender ese por qué. En la República Dominicana hay noticias de que existen pequeñas academias de música ya desde mediados del siglo XIX. Son fenómenos aislados, actividades aisladas de personas que básicamente eran autodidactas. No había una academia oficial per se, para nada. La primera academia oficial es el Liceo Musical de don José de Jesús Ravelo, fundado a principios de este siglo. Esa es la primera que tenemos conocimiento como oficial. Oficial entre paréntesis, porque sabemos que tampoco obtuvo el apoyo necesario, el apoyo que pedía. Y nos preguntamos, ¿qué métodos usaba esa primera? O sea, él fundó esa academia de música. ¿Qué se daba en esa academia? Sabemos que don José de Jesús Ravelo viajó al Conservatorio de Madrid e hizo la petición en el Conservatorio de Madrid de que le dieran todo el material para traerlo para acá. A él le dieron, creo que fueron 10 tomos de música con todo el programa musical del Conservatorio de Madrid, y él trajo eso mismo para acá. Y esos son los inicios de cómo hacemos la actividad de educación musical en la República Dominicana. Básicamente, copiamos, lógicamente, o sea, no había de otra manera, copiamos lo que había. Bebimos de esa fuente. Más adelante, ese liceo musical se transforma ya en el año 1942 en el Conservatorio Nacional de Música, por decreto del entonces presidente, dictador, Rafael Leónidas Trujillo. ¿Qué hecho sucedió? ¿Qué hecho sucedió en ese tiempo? ¿Cómo se fortaleció la educación musical especializada? Sucede que ese año, 1942, fue el año álgido de la Segunda Guerra Mundial, y donde muchos residentes en Europa, entre ellos destacados músicos, salieron precipitadamente, escapando de las condiciones de guerra. Entre esos músicos, muchos llegaron a tierras dominicanas, como el caso de Edward Fendler y Enrique Casal Chapí, de Chapí. Exactamente, sí. Ellos trajeron, lógicamente, el modelo de estudios musicales que se había hecho en Europa, en sus conservatorios, lo trajeron acá e impulsaron, lógicamente. Fue un plus para todos nosotros, para la República Dominicana,
que esos profesores vinieran, porque vinieron a actualizar, a formalizar los estudios musicales que se hacían hasta ese entonces en la República Dominicana. Luego de eso, se fue lentamente, hemos ido avanzando el currículum, vamos a decir así, los contenidos, el plan de estudios, pero básicamente es casi lo mismo con algunas variantes. Entre otros datos generales que podemos dar sobre la educación musical especializada en la República Dominicana, la educación musical especializada en nuestro país es llevada a cabo actualmente por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes y a través de la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada. Agrupa a 32 escuelas entre escuelas de bellas artes y academias de música. Son 32 actualmente diseminadas por todo el país, desde Montecristi hasta Pedernales, La Romana, Sabana de la Mar, etcétera, etcétera. Muchas de estas academias, especialmente por ejemplo las academias de la línea noroeste, del sur, empezaron, incluso algunas de ellas ya desde principios de este siglo o antes, como proyectos adscritos a la municipalidad, a la banda de música de su pueblo y por ende a la alcaldía, vamos a decirlo así, de cada pueblo. También tenemos que dentro de esta educación musical especializada existen lo que es actualmente los niveles iniciales, que es un nivel de iniciación musical, los niveles básicos, que son llevados a cabo por las escuelas de bellas artes, así como por la Escuela Elemental de Música Lila Mena, y el nivel medio y superior llevado a cabo por el Conservatorio Nacional de Música. No podemos obviar tampoco que en esto de la educación musical especializada, aparte, el Estado no ha sido el único partícipe en esto, sino que ha habido esfuerzos también del sector privado en cuanto a esta tarea. Podemos destacar, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, los esfuerzos que hiciera el Estudio DINA de Educación Musical, así como la Academia Dominicana de Música. En Santiago podemos destacar el esfuerzo que hace también el Estudio DINA de Educación Musical y el Instituto de Cultura y Arte, ICA, donde su meta es, en cierto modo, vamos a decirlo así, una profesionalización del quehacer musical. Bien, vamos a hablar ahora de los modelos de la educación musical, que es el tema principal de todo esto. Muchas veces tendemos a confundir lo que es un modelo. Hemos escuchado la palabra modelo, método, metodología. Y a veces confundimos, no es lo mismo método que metodología, no es lo mismo modelo que metodología. No, no es lo mismo. Vamos a explicar cuál es la diferencia. Modelo de educación musical especializada es la manera de desarrollar las metodologías y estrategias que conforman una determinada práctica de la enseñanza musical especializada. Es decir, es la teoría de la práctica metodológica. O sea, el modelo es como la fundamentación ideológica que diseña y ajusta la práctica docente a la realidad concreta. Es básicamente, como dice la palabra, ideológica. Viene más por la parte de fundamentación ideológica. Eso se refiere al modelo. Mientras que método no es más en cómo se va a llevar a la práctica ese modelo, cómo yo lo hago real. El método, por ejemplo, incluye principios fundamentales y prácticas que componen una actividad de aprendizaje. Tenemos en los métodos, ustedes conocen los métodos, por ejemplo, método Kodali, método Dalcroze, Suzuki, Gordon, etcétera, 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 de tantos métodos que hay. Eso es método, no son modelos. Y luego está lo que es metodología. La metodología se refiere a la práctica hecha realidad del método, teniendo en cuenta factores como el perfil del alumno, los recursos disponibles, entre otros. O sea, el método es la práctica, pero no toma en cuenta la realidad que está ahí. Cuando usted ajusta ese método a la realidad que usted tiene enfrente, entonces ya usted está aplicando metodología.
Entonces, por eso es importante que diferenciemos entre modelo, metodología, método y metodología. Yo lo puse al revés ahí. Sí, está al revés. Debería ser modelo, método y metodología. Bien. ¿Qué variables definen un modelo musical de educación musical? Ustedes preguntarán, ok, pero ¿cuáles son los modelos de educación musical y cuáles son las variables que definen? ¿Cómo yo identifico que este modelo es así o que es asá? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son los principales modelos de la educación musical? Aquí hicimos un cuadro, un diagrama de flujo sobre los modelos de la educación musical, que se dividen en tres grandes rasgos: tradicional, comunicativo, complejo. El tradicional a su vez se divide en académico y práctico. El comunicativo se divide en individualista social y el complejo se queda solo. Podemos volver a esta, pero déjenme continuar para enseñarles algo. ¿Cuáles son entonces esas variables que definen cada modelo de la educación musical? Fundamentalmente son tres variables que van a definir cada modelo. Tres sencillas palabras: el para qué, el qué y el cómo. O sea, ¿para qué enseñar música? ¿Qué enseño? ¿Y cómo enseño? Esas son las tres variables que definen los modelos de educación musical. Vamos a profundizar un poquito solamente, porque para profundizar de verdad necesitaríamos un día completo y mucho más de eso, pero podemos hacer algo en este corto tiempo. Dice aquí, ¿para qué enseñar? En el modelo académico, integrar la música en los conocimientos culturales. ¿Qué enseña el modelo académico? La música como objeto y como ciencia. El modelo académico, ¿cómo enseña la música? A través de la lectoescritura, a través de la audición de grandes obras, a través del conocimiento enciclopédico, a través de la enseñanza individual. En el modelo académico, el profesor es el modelo a imitar. O sea, cada estudiante lo que tiene que hacer, su objetivo es imitar lo que hace o lo que dice el profesor. Hacerlo como dice el profesor. Básicamente eso es el modelo académico. Un momento, ¿cómo yo quito esto? Allá. En el modelo práctico, tenemos otro modelo práctico. ¿Para qué enseña? Conocer un quehacer artístico y las vivencias afectivas de esta. ¿Qué enseña? Un quehacer práctico enseña una experiencia subjetiva individual. ¿Y cómo enseña el modelo práctico? Enseña a través del canto, a través de tocar. Eso debe ser una experiencia agradable y de satisfacción personal. Actividades individuales y ocasionalmente grupales. En el modelo práctico, el profesor sigue siendo el modelo a imitar. Lo que hace o lo que dice el profesor, eso es lo que debe hacer el alumno. Tenemos luego el otro modelo, el modelo comunicativo lúdico. ¿Para qué enseña? Conocer un quehacer propio de la cultura, participar en experiencias artísticas y creativas. Fíjense que aquí agrega algo muy interesante, que es participar en experiencias artísticas y creativas. ¿Y qué enseña? Comunicación, lenguaje y espectáculo. Enseña la música como un elemento de comunicación y no como un objeto o ciencia, como algo formal que está ahí, sino como algo con lo que yo voy a usar, como si fuera un lenguaje, como si fuera cuando usted estudia el español, por ejemplo, en la primaria, en los primeros cursos de preescolar. ¿Cómo enseña el modelo comunicativo lúdico? A través del trabajo grupal y colectivo. Debe gustar, entretener y ser ameno. El juego, entre comillas, juega un rol central. Y cuando pongo eso, juego entre comillas, no me refiero a el juego de que yo voy a tirarme en el piso y yo voy a hacer
cositas con las manos. No solamente es eso, sino es hacer del aula y de la práctica de la enseñanza algo más parecido a un juego, a una actividad de juego, más que una actividad de una actividad formal, por ejemplo. Regresamos y tenemos también el modelo complejo. En el modelo complejo, que quizás es el más reciente y quizás el más difícil quizás de entender. ¿Para qué enseña? Conocer y comprender las culturas musicales como conocimiento humano contextualizado. Me gusta esa palabra contextualizado. Les voy a decir por qué. Porque en el modelo académico y práctico no se contextualiza el estudio de la música. O sea, el estudio de la música es un fenómeno aparte de lo que está sucediendo fuera del aula. En el modelo complejo y hasta cierto punto en el modelo comunicativo lúdico se incorpora lo que pasa fuera del aula, lo que pasa en el mundo real a lo que estamos haciendo. ¿Qué enseña el modelo complejo? Conducta humana, con significados y funciones realizadas por unas personas para otras. O sea, la música no es un objeto y no es una ciencia, es una conducta humana. En el modelo complejo, el profesor guía la construcción del conocimiento a través de procesos creativos e investigación. Fíjense que si en el modelo académico y práctico el profesor era el modelo a imitar, lo que hacía o decía el profesor era lo que había que hacer, ya en el modelo comunicativo lúdico empieza a cambiar un poco eso, y en el modelo complejo se construye el conocimiento a partir de guía, no necesariamente a partir de que tiene que ser así, sino que se trabaja a través de procesos, como dice ahí, creativos. Puede ser juego, puede ser investigación. Una investigación puede ser un juego, señores. O sea, la investigación no tiene que ser algo formal. Se puede enseñar a los niños a investigar a través del juego. Otras variables que inciden en estos modelos, aparte del cómo enseñar, del para qué enseñar y de qué enseñar, son, por ejemplo, las ideas e intereses de los alumnos. ¿Se toman en cuenta las ideas e intereses de los alumnos en los diferentes modelos? ¿Se deberían tomar en cuenta las ideas e intereses de los alumnos? Las ideas e intereses, o sea, usted le pregunta, por ejemplo, usted entra a un aula y usted le pregunta a un alumno qué quiere aprender, o no le pregunta. Sencillamente le dice lo que tiene que aprender. Igualmente, por ejemplo, ¿cómo se evalúa? ¿Qué se evalúa en la educación musical especializada? En la educación musical y más en la especializada, ¿qué se evalúa? Se evalúa el resultado, se evalúa lo que vas a tocar, o se evalúa el proceso, cómo vas aprendiendo. ¿Qué es lo que realmente nosotros queremos evaluar? Todo eso entra en juego ahí. Incluso el currículum también, como dice ahí, en los diferentes modelos se trabaja diferente el currículum. En algunos, el currículum es por contenidos. En otros, es el tan mencionado y tan en boga, el currículum por competencias. Quiero agregar a todo esto que no hay un modelo malo. Yo no estoy diciendo aquí que hay un modelo malo ni un modelo bueno. Eso no existe. Aquí lo malo y bueno no existe. Existe qué modelo funcionaría en el contexto real actual, porque todos estos modelos se desarrollaron a partir de un contexto social de su época, ajustado a la realidad del momento. Por ende, nosotros no podemos encasillar, por ejemplo, yo no puedo decir, no, yo de mañana en adelante voy a utilizar, como dice aquí, el modelo comunicativo lúdico, o que no, yo voy a utilizar el modelo académico. No es eso. Es que usted va a reflexionar y va a utilizar su pensamiento crítico para, a partir de este conocimiento, tomar los elementos que mejor se ajusten a su realidad y lograr los resultados que usted defina de antemano. La relación del modelo de educación musical con la actualidad global y social, los cambios en el mundo y las nuevas realidades que rodean el quehacer musical. Muy unido a todo lo que acabamos de hablar, es que los modelos se van ajustando a la realidad del mundo.
La realidad del mundo no se ajusta al modelo. Y es que la música es una actividad, ¿cómo se dice? Una actividad, una disciplina que viene de la sociogénesis, o sea, que nace de lo social. No lo social nace de la música, la actividad musical depende de la sociedad. Por eso nuestros modelos deben estar acordes a lo que va pasando en el mundo. Y qué mejor ejemplo que los últimos años, especialmente el último año que hemos vivido con esta pandemia, donde todo ha venido a cambiar la forma en que hacemos las cosas. No es la forma en que hacemos la música, sino la forma en que hacemos todo, la forma en que vamos al supermercado, la forma en que nos comunicamos, la forma en que estamos haciendo esta exposición. Todo ha cambiado. Nuevas realidades que rodean el quehacer musical. O sea, la música hoy en día no es lo mismo que hace 30 años, ni que hace 20, ni que hace 10, ni que hace 200 años. Y asimismo, la música de hace 200 años no era igual que la música que se hacía hace 500, 1000 años. El significado, el para qué, el qué y el cómo de la educación musical y de la música no son los mismos en las diferentes épocas. Todo va cambiando y nosotros debemos aceptar esa realidad de que todo va cambiando y de que el modelo que nosotros podamos encontrar hoy, que funciona hoy, lo más probable es que no funcione dentro de 20 años. No hay modelo perfecto. Y ese modelo dentro de 20 años no va a funcionar dentro de 40. Todo va a ir cambiando siempre. Nuevas realidades que rodean el quehacer musical. Aparte de todo lo dicho, vamos a continuar la siguiente diapositiva. Por ejemplo, en esas nuevas realidades, evaluación del modelo que tenemos hoy en República Dominicana. ¿Para qué enseñamos hoy en día? ¿Cuáles son las áreas de acción de un músico profesional de hoy en día? Hace 100 años, antes de la invención del fonógrafo, un músico era el que tocaba un instrumento. Claro que sí. Pero hoy en día, músico no es solamente el que toca un instrumento. Hay productores musicales, hay arreglistas, compositores de todos los géneros, hay, ¿cómo se llama esto? Sonidistas, educadores musicales que también son músicos. O sea, hay una amplia gama de profesionalización dentro de la música hoy en día. Entonces, tenemos que enfocar que nuestro modelo debería ser un modelo que pueda satisfacer esas realidades y no solamente una realidad. ¿Qué enseñamos? ¿Qué es la música hoy en día? ¿Cuáles son sus funciones hoy en día? ¿Cómo se hace? ¿Qué saberes deben estar involucrados? No es lo mismo el concepto de la música hoy en día que el concepto que tenía, por ejemplo, Rousseau en la Ilustración. Para nada. No es lo mismo el concepto de música que tenían los filósofos griegos, que tenía Santo Tomás, que tenía Hegel, a lo que tenemos hoy en día. Todo va cambiando. Quizás algún día vuelva a ser lo que lo pensaban los griegos, porque puede pasar, todo puede pasar en este mundo. No hay nada escrito sobre piedra. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las funciones de hoy en día de la música? ¿Es entretener? Hay muchos que dicen que la música es solamente una actividad para entretener. No puedo decir lo contrario. Durante diferentes épocas, por ejemplo, Mozart escribió obras para entretener. Muchas de las óperas de Mozart eran simplemente para entretener al pueblo. Él hacía óperas para la realeza y otras óperas bellas para el pueblo. Y esas óperas hechas para el pueblo tenían que satisfacer la demanda que tenía el pueblo. O sea, que el pueblo le gustara. Recuerden que un pueblo que no tenía educación, no tenía la educación que tenemos hoy, una educación universal, para nada. Un pueblo llano. Igualmente Beethoven. Y Beethoven hacía sus composiciones y tenían que tener éxito. Tenían que ser comprendidas por la masa de ese entonces. Esas funciones de hoy en día, aparte de entretener, claro que tiene otras funciones. Tiene funciones más elevadas. Yo soy de los que creo que tienen funciones mucho más elevadas que entretener.
pero todo eso viene de la mano con la realidad que vivimos hoy en día. No es el producto y el modelo, y la realidad no puede ser el producto de lo que piensa solamente una persona o dos personas, sino que va a ser el producto de lo que piensa todo el mundo en general. O sea, la actividad pedagógica de la música, la actividad musical no son hechos aislados, son hechos que tienen que ver con todo lo que se mueve en el mundo, con la economía, con los modelos económicos, si hay pandemia o no hay pandemia, si hay escasez de esto o hay escasez de lo otro. Si suben los precios, se afecta. Si suben los precios del barril de petróleo, se afecta la educación musical. Si bajan los precios del barril del petróleo, también se afectan. Todo eso nosotros tenemos que ir reflexionando. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la música hoy en día? ¿Se hace con instrumentos solamente? Sabemos que no se hace con instrumentos solamente. Hoy en día tenemos computadoras. Aquí donde nos estamos viendo, por ejemplo, en las computadoras, podemos crear la pieza que queramos. Hay excelentes obras. Estoy seguro que hay mucha gente, la mayoría, le ponen una obra hecha por computadora con una excelente librería de sonidos de la Vienna Philharmonic, por ejemplo, y no va a poder distinguir una cosa de la otra. No va a distinguir una obra artificial de una obra real, tocada con músicos en vivos tocando esa determinada pieza. No va a poder hacerlo. O sea, la música hoy en día no es solamente con instrumentos. La producción musical hoy en día no es mayoritariamente con instrumentos. Casi siempre tiene que pasar a través de procesos digitales. ¿Qué saberes deben estar involucrados? Hasta según lo que hacemos hoy en día y el para qué lo hacemos, tenemos que saber, tenemos que discernir qué dejamos dentro de la educación musical y qué tenemos que ir dejando fuera. Porque, por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo. Nosotros no aprendemos a leer en tetragrama. Claro que no. ¿Para qué? Hay mucha música hermosa en tetragrama. Hay mucha música hermosa escrita con neumas. Sin embargo, no lo estudiamos. ¿Por qué no lo estudiamos? Sencillamente porque eso quedó atrás. Creo que ni siquiera todavía en la ilustración, en el siglo XVIII, XIX, ya no se estudiaba eso. Eso quedó atrás. Así sucesivamente, nosotros debemos discernir qué vamos incorporando en nuestra enseñanza musical. Por ejemplo, una enseñanza musical hoy en día que no tenga en cuenta las herramientas digitales, difícilmente podríamos decir que está completa. Hoy en día dominar herramientas digitales es imprescindible para la actividad musical. Y no estoy hablando solamente exclusivamente de Finale o de Sibelius. Hoy existe Finale. El año que viene puede que no exista. Habrá otra herramienta mucho mejor. Hoy en día se puede componer, por ejemplo, tú puedes grabar estando cada uno en su casa. Hoy en día todo el mundo, por ejemplo, en la pandemia, mucha gente empezó a grabarse en su casa para poder hacer algo. Tuvo que aprender cómo se graba, qué tipo de micrófono tengo que usar, qué tipo de acústica debo tener en mi salón, en mi habitación, etcétera, etcétera, para que se vaya escuchando mejor. Todos esos saberes es posible que deban formar parte del currículum musical en los próximos años. ¿Cómo enseñamos hoy en día? ¿Cuáles son las áreas del conocimiento nuevas que rodean la educación musical hoy en día? Señores, hoy en día es difícil usted ser un excelente educador musical sin tener en cuenta los avances en cuanto a pedagogía, los avances que se vienen dando desde principios del siglo XX en cuanto a las corrientes pedagógicas, lo que mencioné de la escuela nueva y también los recientes hallazgos en cuanto a neurociencias, por ejemplo, de los últimos años. Difícil ser un educador musical hoy en día sin tener conocimiento de esas herramientas digitales. Recuerden que por ahí, hace ya un par de semanas, tanto Elon Musk como Mark Zuckerberg están tanteando y coqueteando con la realidad virtual. Y no está lejos el día donde nosotros viviremos posiblemente en una realidad totalmente virtual. Y eso vendrá a cambiar todavía mucho más las cosas. Cómo aprendemos música y para qué aprendemos música.
Como reflexiones finales, vamos a apuntar lo siguiente. Los modelos de educación musical, especializada o no, deben ser siempre reflexionados, actualizados, confrontados, dada la sociogénesis de la actividad musical. Lo que hablamos ahorita, la música no es, el mundo no gira alrededor de la música es un producto de la sociedad. El qué se hace, el cómo se hace y para qué se hace, lo determina la sociedad. Lógicamente, cada uno, yo incluido, tengo mi preferencia, tenemos nuestros gustos, tenemos nuestros ideales y a partir de nuestra experiencia personal y nuestra posición en la vida, tenemos qué se debería de hacer. Pero todo lo que se va a hacer no lo voy a determinar yo o no lo va a determinar ningún individuo individual, sino la suma de todos nosotros. Número 2, los modelos de educación musical. El quehacer pedagógico musical debe estar fundamentado en procesos sistemáticos, en la investigación, en la observación científica y crítica del aula, y no solamente en la tradición. Es lo que mencioné anteriormente. Sabemos que por tradición nosotros hacemos muchas cosas. Gran parte de nuestros profesores, a quien yo venero y me inclino ante esos profesores, enseñan por un proceso de tradición, porque así le enseñaron, porque a su profesor así le enseñaron y así sucesivamente. Y lo más probable es que nosotros estemos enseñando como nosotros nos enseñaron y alguna variante. Pero eso no puede ser, no podemos fundamentar todo este proceso pedagógico solamente en tradición, sino que debemos buscar cada uno, cada maestro, cada profesor, debemos buscar cada vez más estudiar, investigar, observar qué pasa en el aula, cómo enseño, cómo aprende el muchacho, para qué aprende. Todo eso debe estar incluido en esa reflexión. Básicamente esta ponencia, como les dije al principio, lo que busca no es decir qué es verdad o qué no es verdad. Creemos que nadie tiene la verdad absoluta. Sin embargo, queremos proponer y queremos motivar a la reflexión de cada uno de nuestros profesores, la reflexión día a día de cómo lo puedo hacer mejor. Primero, ¿para qué? Luego, ¿qué? Y luego, ¿cómo? ¿Cómo eficientizo los procesos musicales? Todo eso es tarea de todos nosotros. Aquí una cita de nuestro compositor Beethoven, donde dice que la música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. Y no fue hasta hace poco que me di cuenta que había algo más en esa cita, más allá del romanticismo y de la melosidad de esa cita, sino que de alguna forma creo que esos músicos, por ejemplo Beethoven, sabían que todavía en nuestros días la música nos iba a enseñar mucho más, muchas cosas sobre qué somos como seres humanos. Todavía hay muchas preguntas e incógnitas relacionadas a por qué la música, por ejemplo, me afecta. ¿Cómo me afecta y por qué me afecta? Creo que Beethoven se hizo esas mismas preguntas. No tenía las respuestas, quizás no las tenía del todo, pero sabía que hasta el día de hoy estaríamos pensando en eso. Bueno, mi nombre es Fernando Herrera, como les digo al principio, y les doy muchas gracias a todos ustedes. Este ha sido el final de la ponencia. Muchísimas gracias. Excelente, maestro Fernando. Muy bueno todo como siempre. Muchas gracias por sus palabras de esta tarde, ¿no? Les recordamos a los participantes que debajo, en la parte de abajo, tienen la sección de preguntas y respuestas, la cual vamos a pasar a leer a continuación. Aparece una pregunta que nos hacen llegar. Hay dos que están, vamos a decir, hasta cierto punto relacionadas. Primero, sobre la iniciación musical.
¿Qué consejo usted le puede dar a un profesor, a un docente, sobre cómo abordar a un alumno que todavía no sabe a qué instrumento se va a dedicar? O que cante, que cante. Tratar de exponerlo a una mayor cantidad de instrumentos y dejarlo que él decida. Jamás decidir por él. Jamás. Que cante, que es la primera actividad musical que no cuesta nada y por la que va a tener un primer contacto con la música. Al mismo tiempo, le aconsejo a ese profesor que investigue y que se trate de buscar formación en cuanto a los procesos, no tanto musicales en iniciación musical, sino en los procesos pedagógicos. Es más útil incursionar en la educación inicial, por ejemplo, pura y simple, en conocer cuál es la pedagogía, cómo piensa un niño y hasta dónde puede captar la música de un niño, que saber, por ejemplo, cómo se compone una fuga. Claro, claro. Bien, eso sobre todo, y es importante saberlo para los padres, ¿no? Que a veces los padres son lo que deciden o se enfrascan en decir, mi hijo va a tocar violín o mi hijo va a tocar flauta, sin ni siquiera preguntarle a los niños, ¿no? No, no, eso no se debe hacer jamás, porque es que cada instrumento tiene sus requerimientos físicos, psicológicos y emocionales. Emocionales. Exactamente. Cada instrumento tiene sus particularidades. No todos los niños. Yo creo, soy firme creyente de que todos los niños tienen un instrumento ideal. Pero un instrumento no es el mejor para todos los niños. Yo no puedo decir que todos los niños van a dar para piano. Sin embargo, puedo decir que todos los niños sí. Algún instrumento hay para cada uno. Exacto, exacto. Y ahí responde o comienzas a responder también la segunda pregunta, que era la relación entre la edad, o vamos a decir, por el desarrollo físico del niño, la edad y el instrumento. Si nos puede abundar un poquito sobre eso, por ejemplo. Claro que sí, Okay. claro que sí. Hay instrumentos que se prestan más para iniciar musicalmente a un niño pequeño. Por ejemplo, un niño de 4 años no puede incursionar en un instrumento como la tuba o el trombón o el contrabajo, simplemente por una condición física, exactamente. Sin embargo, hay métodos como, por ejemplo, hay instrumentos como el violín, hasta cierto punto el piano, que sí pueden. Incluso hay métodos como el violín, instrumentos como el violín, con el cual se han desarrollado métodos para todo esto, como el método Suzuki. Hay también especialistas. Si usted busca literatura en cada instrumento, hay especialistas que se han dedicado a estudiar cómo enseñar a un niño determinado instrumento, por ejemplo, antes de los 7, 6 años, porque a los 7, 6 años, antes de eso, el niño no capta, no interpreta la música igual que un niño de 8 años. Un niño de 7 años todavía no separa, quizá hasta cierto punto no separa el ritmo, por ejemplo, de la melodía. No puede, todavía no como un niño de 8 años. Entonces todo eso, hay estudiosos que lo han tomado en cuenta y yo los animo a investigar en caso de cada instrumento cómo se hace. Bien, gracias, excelente. Nos preguntan, mencione 3 pasos fundamentales para aprender música. Querer es el primer paso. Querer. Número 2, escoger el área correcta. Si usted va a tocar, por ejemplo, escoger el instrumento correcto. O si usted quiere hacer otra cosa dentro de la música, por ejemplo, yo quiero ser sonidista simplemente, lo cual es una actividad musical. Entonces, pero lo básico es querer y tener pasión. Para ser músico profesional, ustedes lo saben, todos mis colegas, que hay que tener pasión sobre todo. No otra cosa, pasión hasta el máximo. Excelente, excelente. Fernando, hay muchos comentarios en el chat agradeciendo y felicitándote por la ponencia, para que por favor después lo puedas analizar, ¿bien? Sí, gracias. Otra de las preguntas sería, ¿cómo educar no solamente para ser músicos, sino auditores, críticos e ingentes? ¿Quiénes son los responsables oficiales de todo esto y por qué? Perdón, me fue la pregunta. Okay. Sí. Un segundito. Sí,
Básicamente uno de los ejes centrales de esta ponencia es ese mismo, hacer hincapié y poner el dedo ahí, de que el músico no solamente es tocar, sino también escuchar, de que hay muchos, por ejemplo, un sonidista tiene que escuchar muchísimo, tiene que tener un oído bien cultivado. El que trabaja en un estudio de grabación, haciéndole así a los ecualizadores y a todo, y poniendo el micrófono donde va, y qué micrófono va, y cuál boom voy a usar, todo eso, tienes que saber de música. O sea, el llamado es a que en nuestra actividad pedagógica musical no podemos estar obviando eso. No podemos estar y enfocándonos solamente en una o dos áreas de la educación musical. Igualmente también, no mencioné en la ponencia la importancia de cultivar lo local frente a lo global. Lo local también es lo que nos da un sentido de identidad dentro de la música. Es importante cultivar también los músicos, o sea, no es menos músico el que toca guira en un conjunto de Perico Ripiao que el que toca piano clásico. Para mí es básicamente lo mismo, siempre que lo desarrolle con profesionalidad y con pasión. Son dos actividades absolutamente necesarias y beneficiosas. Excelente, excelente. Otra pregunta, dice, teniendo en cuenta la degradación por el buen gusto musical, ¿sería posible que el Ministerio de Cultura junto al Ministerio de Educación introduzcan la educación musical como asignatura obligatoria, pero impartida por docentes capacitados? Bien, lo que pasa es que aquí hay una variable muy fuerte, que es el buen gusto musical. Habría que definir. ¿Quién o quiénes definen lo que es el buen gusto musical? Porque yo creo que yo tengo un buen gusto musical, pero estoy seguro que habrá otras personas que no van a considerar que tengo un buen gusto musical. Entonces, eso es difícil. Yo no, por ejemplo, personalmente ya, trato de que mi actividad pedagógica no se enfoque en los alumnos de decirle qué está mal o qué está bien, sino de darles el mayor conocimiento, de darles las mayores herramientas y oportunidades. ¿Por qué? Porque no ha habido en la historia de la humanidad ninguna generación, ningún grupo que pueda decirle a otro, mira, tú tienes que hacer este tipo de arte o tú tienes que hacer este tipo de expresión artística. O sea, a nuestros alumnos, usted le va a dar todo lo que usted pueda, pero al final ellos van a hacer lo que ellos consideren. Si usted quiere, por ejemplo, si usted considera que hay personas, hay músicos haciendo una actividad musical cuestionable, la solución es darle la mayor cantidad de herramientas posibles. Pero no herramientas musicales, sino herramientas humanas, o herramientas sociales, herramientas en cuanto a educación en todas las otras áreas. Y usted verá qué pasa. Bien. Muchas gracias, Fernando. Muy edificante todo. Hay otras preguntas en el chat, pero que por razones de tiempo no nos es posible abordar. Sin embargo, la vamos a recopilar y luego vamos a ver cómo le damos salidas hacia esos cuestionamientos, ¿no? Excelente. Bien. Todo, Fernando. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. A todos los demás participantes les recordamos que el segundo bloque se inicia a partir de las 3 de la tarde, por lo que ahora entramos en receso hasta esa hora.